Hola chicos, buenos días. En este video en el escritorio quiero hablar de las unidades de medida y la manera correcta de cómo escribirlas. Si la física va a estudiar y a medir el universo, bueno, necesita un lenguaje. Este lenguaje son los números y la expresión de ellos tiene una manera correcta de hacerse. Creo que todo el mundo ha podido escuchar alguna vez o leer alguna vez el o la que hace y se puede entender perfecto, aunque sabemos que está mal escrito. Eh, Según la ortografía, no se debe de escribir así. Se entiende, pero no se debe de escribir. Más recientemente, escuchamos el Afedo Cámate, por favor. Sabemos que explica un concepto o una situación, aunque no está bien escrito, comprendemos de qué se trata. Bueno, pues en la física suceden cosas semejantes. En la física nosotros hemos visto que hay personas que escriben así, que escriben 5 kilogramos, 30 metros, 1 segundo, 150 centímetros, o más recientemente en Facebook dicen 150 comentarios, ¿no? Bueno, pues todo esto es incorrecto. Esto y esto está tan mal como escribir vaca con B de burro. Por tal razón, hoy tenemos que hablar que la física, y más para estudiantes de preparatoria, necesita que los lenguajes de la física se usen de una manera correcta. Por eso vamos a hablar de cómo deben de escribirse las unidades de medida del sistema internacional. Yo ya les había explicado, les había dado una expresión donde decía que el sistema internacional establece que los símbolos se deben de escribir en minúsculas, mayúsculas si es un nombre propio y sobre todo casi siempre son apellidos de personas. Deben de escribirse en singular, sin punto y en cursiva, siempre y cuando sea posible. Ahorita les voy a explicar por qué con algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien escribió 5 kilogramos, tiene un error. Está escrito con mayúsculas y tiene un punto. Entonces la manera correcta de escribir kilogramo es una K minúscula y una G minúscula. No lleva punto. Metros, ustedes ya les di incluso una lista de equivalencias y el metro es solamente una M. El segundo, su símbolo de la manera correcta de escribir es solamente la letra S. No importa si son 100 segundos, 1.000.000 de segundos o 1 segundo. Y es una letra minúscula. Y centímetro, que no es otra cosa que 1 metro dividido en 100 partes, se vuelve a escribir así. Pero si encontramos que hablamos de una unidad como el Newton, que es una medida para medir energía, es derivada del apellido de un señor, un nombre propio. Entonces es una N mayúscula. De igual manera podemos encontrar si fuera un Kelvin, que es la medida de la temperatura, es una K mayúscula. Y entonces ahí ya puedo diferenciar si es un Kelvin o es un kilogramo. Este fue minúscula y esta es la letra mayúscula. Bueno, además hacer notar que se escriben sin números, sin puntos, ¿sí? Y que esa es la manera correcta en que se deben de escribir. Ahora, en física hay otra cosa muy, muy importante. Siempre es necesario que pongamos las unidades de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa si ustedes encontraran que yo hago esta suma? 8 más 4, digo que es igual a 1. Pues cualquiera de ustedes me diría que es incorrecto. Si yo les digo que está bien, tendría que dar el argumento por qué está bien. Bueno, ¿qué pasa si yo digo que son 8 meses más 4 meses y eso se convierte en un año? Si digo eso, entonces ya es correcto. Esto ya está bien. ¿Qué pasaría si yo dijera solamente 1/2 más 1/2 es igual a 12? Si en física pongo números y no le pongo unidades, está mal. Pero cuando se convierten bien, cuando yo le pongo unidades y tomo un sentido y tomo otro significado. Entonces si hablo de media docena y otra media docena,
puedo tener 12 tortillas, por poner un ejemplo. Y entonces ahora ya se convierte en algo correcto. Por esa razón, siempre en física debe de haber un número expresado con una unidad de medida. Siempre que nosotros encontremos una expresión de este tipo en física, necesitaremos tener las dos cosas. Por ejemplo, puedo decir 12 kilogramos y ahí está el número y su unidad. Y entonces en física ya toma sentido. O puedo decir 5 segundos. Quiero también agregar el asunto de la explicación de por qué en letras cursivas. Imagínense que hablamos de volumen y hablo de litros. 30 litros. 30 litros, si ustedes escriben la L así, pudiera confundirse y no sabríamos si es un 301 o de qué número estamos hablando. En cambio, si yo pongo 30 litros, ya no hay manera en que nos confundamos y entonces se va a poder entender perfectamente. También incluso las otras unidades, por ejemplo, si yo pongo 5 metros, lo pongo en cursiva, podemos entender todavía más claro que es una unidad de la cual estamos hablando. Por esa razón, habría que cumplir este punto, de que si lo podemos escribir en cursivas es mejor. La computadora, pues con mucha mayor facilidad, tiene esa opción de elegirla. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una unidad de medida? Por ejemplo, el metro. El metro va a medir una longitud, pero esa unidad, que en realidad representa esto, metro, puede hacerse muy chiquita o muy grandota, dependiendo las necesidades. Yo ya les había dado que buscaran, les había pedido que buscaran ustedes una tabla de los prefijos que se utilizan para escribir. ¿Cómo se usan estos prefijos? Estos prefijos, el término pre significa antes de, entonces se escriben antes de la unidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner en rosa la unidad que voy a trabajar, el metro. Pero si yo le pongo cualquiera de estos prefijos y les pongo el símbolo con el cual se representan, entonces cambia su significado. Por ejemplo, si yo ahora pongo el siguiente DAM, ahora se llama, según lo que dice aquí, un decámetro. ¿Y qué significa que es un decámetro? Pues que son 10 metros. Entonces, serían 10 metros. Si yo utilizo el siguiente, que es hecto, me voy a saltar me voy a kilo, porque ese es más común. ¿Qué pasa si yo le pongo la K? Que si ustedes se fijan es minúscula, ¿eh? La K y la M. Esto se convierte en un kilómetro, que en realidad, como dice aquí, es 10 a la 3 o 1000, que es exactamente lo mismo. Entonces serían 1000 metros. Vean cómo simplemente el uso de un prefijo cambia a mi unidad, la hace más grande. O también la puede hacer más chica. Por ejemplo, si yo le pongo la D antes de la M, se convierte en un decímetro. ¿Sí? Si le pongo la C antes de la M, se convierte en un centímetro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dividí el metro en 100 partes. Y entonces ahora lo voy a poner como 0.01 metros. Vean, son equivalencias. Si yo digo 1 centímetro, es igual a 0.01 metros. Es decir, una fracción de esa medición. También puedo ponerle la M y entonces ahora se convierte en un milímetro. Ese milímetro
me está diciendo que es el metro dividido en 3 partes. Me voy a detener aquí un momento porque vean en la tabla, dice que milímetro es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Esto es una expresión, es una expresión de notación científica. ¿Qué quiere decir? Que el punto que estaba aquí lo recorremos 3 lugares a la izquierda. 1, 2 y 3. Pongo el punto y el resto de los espacios los lleno con ceros. Entonces sería 1, 2, 3. Y entonces ahora sí estamos hablando de milímetros con el 1. Y un metro tiene 1000 milímetros. Entonces aquí está la expresión. Vean aquí en la tabla, tengo que 1 milímetro está con 0 puntos. Aquí, fíjense, yo cometí un error. Lo voy a corregir. ¿Por qué razón? Déjenme lo borro y hago la explicación correcta. El 1 está escrito aquí y aunque yo no lo escriba, tiene un punto. Si yo lo muevo 3 lugares a la izquierda, entonces se mueve 1, 2 y 3, pero incluyendo el 1. Entonces, ahora son así. Ya no va a estar aquí, sino va a estar aquí. Y 1 milímetro es 0.001 metros. Lo pongo en limpio. 0.001 metros. Y entonces, los prefijos sirven para hacer más grande o más chiquita una unidad. Lo hemos usado, lo hemos visto muy comúnmente en unidades como en computación, que te dicen un disco duro de 10 teras. ¿Pero tera qué? Terabyte. El byte es la unidad y el tera significa que son 10 a la 12, o lo que quiere decir un 1 con 12 ceros de bytes. O antes decíamos los gigas, ¿no? Una memoria de 5 gigas ya tenía muchos datos, que quiere decir que todos eran todos estos bytes al final, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenemos aquí que esta tablita me sirve para comprender cuando una unidad yo la hago más chiquita o más grande. Entonces, con estas puntualizaciones podemos entender perfectamente que en la física, siempre que tengamos un número, va a estar seguido de una unidad, que esta unidad puede hacerse más chiquita o más grande y que tiene una manera de escribirse para que sea correcta. Bueno, pues gracias. Esta es la manera, o esto fue la manera correcta de escribir unidades de medida.